Saludos, buenas. En esta presentación estaremos viendo los aspectos fundamentales acerca del ensayo de metalografía y voy a tratar de enfocarme en lo práctico, eh, algunos detallitos técnicos acerca de los pasos para la ejecución de este ensayo. Bien, la metalografía es la ciencia de ver la microestructura de un metal. Para ello hay que preparar una muestra de ese metal, hay que pulirla para tener una superficie microscópicamente plana, de forma tal que cuando pongamos esa superficie bajo el objetivo del microscopio podamos ver los límites de grano, el tamaño de grano, si hay porosidades, inclusiones, cuántas fases podemos observar, entre otras características. En el laboratorio nosotros contamos con un microscopio metalográfico de hasta 1000 aumentos, hasta 1000x. Los microscopios tienen los oculares con un aumento de 10x, luego están los objetivos. Nosotros tenemos un objetivo hasta 100x, por lo tanto el máximo aumento que podemos llegar a obtener es de 1000x, 10x por 100x, que son unos 1000 aumentos. Pero en la metalografía se utilizan imágenes de hasta 2000 aumentos. Como le comenté, existen microscopios metalográficos o existen también microscopios ópticos invertidos que se han adaptado para poder hacer la metalografía. ¿Por qué tienen que ser especiales? En un microscopio óptico normal, recuerden que el haz de luz viaja de abajo hacia arriba, la fuente de luz está debajo. Como son láminas súper finas, hablamos de micras de espesor, el haz de luz sí puede atravesar ese material. Pero hablamos de un metal. Los metales no son transparentes ni translúcidos, son opacos. Entonces la luz, el haz de luz, por más fino que sea, y en las dimensiones en las que nosotros necesitamos las piezas para poder trabajar, lijar las superficies, nunca va a atravesar ese material. El haz de luz no puede atravesar ese material. Entonces, en este caso, el haz de luz tiene que venir en la misma dirección en el que está el objetivo, la óptica. Entonces, en un microscopio metalográfico, el haz de luz está arriba y el haz de luz viene de arriba hacia abajo, rebota el haz de luz y entonces vemos la imagen en el objetivo. En los microscopios ópticos invertidos, la probeta se pone boca abajo. Vamos a enseñarle aquí una foto, fíjense aquí ponemos boca abajo la muestra, entonces el haz de luz está aquí abajo, los objetivos fíjense también está aquí abajo, por aquí pasa la imagen y salen los oculares. Esto es un microscopio metalográfico, fíjense la fuente del haz de luz aquí arriba, viene por aquí, rebota y sale la imagen por aquí mismo. Aquí tenemos cómo podemos modificar la intensidad de la fuente de luz. La metalografía realmente comienza con lo que sería la selección de la muestra y la selección depende de lo que deseamos observar, qué es lo que queremos evaluar con esa metalografía. Tiene muchos propósitos para los cuales se utiliza. Uno de ellos, por ejemplo, es la mecánica de la fractura. Cuando falla una pieza, se hacen metalografías de diferentes partes de la pieza para ver cómo fue modificada esa microestructura e intentar encontrar la causa de ese fallo. Entonces hacemos la selección de la muestra, luego que tenemos nuestra muestra seleccionada según lo que deseamos evaluar, entonces vienen las etapas de corte, desbaste, montaje, esmerilado, pulido grueso y pulido final. Todas estas etapas se conocen como la preparación de las muestras y están normalizadas, estandarizadas bajo la ASTM3. Hay otra norma, pero nosotros trabajamos con las normas de la ASTM principalmente. Luego que ya está pulido a una calidad en la cual podemos reflejarnos en la superficie como un espejo, entonces se pasa al microtaque. El microtaque lo hacemos con la ASTM 407.
Hay también otra norma de macroataque para observar macroscópicamente la estructura, que es la ASTM 304. Y luego que atacamos químicamente la microestructura, que ya se nos desvela los límites de grano, los bordes, se me delimitan bien los granos para yo ver esa microestructura, entonces procedemos al análisis. El análisis que nosotros vamos a hacer aquí es el más básico, el más importante, que es la determinación del número de tamaño de grano, el número de tamaño de grano ACTM, porque hay otras normas también para determinar el número de tamaño de grano, y esta la vamos a estar haciendo con la ASTM E112. Hay 5 métodos diferentes para la determinación del tamaño de grano. Hay muchos procedimientos diferentes para esta determinación. Pero también se pueden hacer otros tipos de análisis. Este no es el único análisis. Y le puse un par de ejemplos de normas, como la CTMB 487 para medición de espesores, de recubrimientos, o la CTMA 247 para la evaluación de la microestructura de grafito en hierros vaciados. Hablando de la selección y corte, la selección es escoger bien el pedazo o la muestra de la cual queremos hacer la metalografía. El corte ya es, fíjense, dependiendo de lo que queramos observar, pueden haber diferentes planos en nuestras probetas. La dirección de rolado, la superficie de rolado, como la A, o la dirección de rolado, la D, perdón, la B es la dirección de rolado. La D, fíjense que es una sección paralela a la superficie de rolado que está más en el centro. Entonces, dependiendo de lo que se quiera observar, fíjense aquí que estos son planos recomendados para evaluar, ver la metalografía según sea el caso. Pueden surgir otras direcciones en una pieza en particular, porque aquí estamos viendo en placas o láminas o instrucciones sólidas como las barras circulares. Tenemos que tratar de hacer cortes poco a poco, con poca presión, poca fuerza, para evitar sobrecalentamientos en la microestructura y alterar esa microestructura. También para esto se usa refrigerante para ir sacando el calor de los cortes y evitar sobrecalentamiento, que se acumule calor en la pieza. Se deben de eliminar los residuos del corte. Se utiliza también algún fluido para ir retirando, removiendo estos residuos, estas virutas que se van desprendiendo, y evitar que cuando se desprendan esas pequeñas particulitas en su arrastre, perdón, deformen el material. Y si lo deforman, estamos acumulando deformaciones plásticas, estamos alterando la microestructura, cosa que es indeseada. Otra regla súper general es que cuando tenemos materiales que son duros, utilizamos una matriz suave, ya que ellos suelen ser quebradizos, frágiles, y si le hacemos demasiada presión, demasiada fuerza, lo vamos a quebrar, lo vamos a romper. Y si son materiales que son suaves, entonces se utilizan discos de matriz dura para hacer el corte. Luego que tenemos la pieza cortada, de donde la vamos a sacar, cortamos de alrededor de unos 25 o 30 milímetros, ya sea rectangular o circularmente. Ese corte nos va a quedar con rebabas y muy rugoso, superficies irregulares. Entonces el siguiente paso en el desbaste, lo que hacemos es emparejar todas esas superficies y utilizamos cintas abrasivas o discos abrasivos de una granulometría, ya sea de 60 o de 180 gramos. Esto de la granulometría, les explico, son las mismas lijas que compramos en la ferretería, las que les llamamos lijas de agua. Es la misma numeración o denominación. Este numerito se refiere a cuántos granos por pulgada cuadrada vamos a encontrar en esa lija. Mientras más chiquito sea el numerito, implica que esos granos tienen que ser más grandes para ocupar el mismo espacio de una pulgada cuadrada. Mientras más grano hay, por ejemplo, en una lija 2000 granos en una pulgada cuadrada, implica que todos esos granitos tienen que ser bien pequeñitos en comparación a 60 granos en una pulgada cuadrada. Entonces, una de 60 versus una de 2000, la de 60 es muy rugosa, muy áspera,
versus una de 2000 que sería muy fina, muy suave, me deja una textura muchísimo menos rugosa. ¿De acuerdo? Entonces, en la metalografía vamos a ir del menor número al mayor número para ir cada vez dejando una superficie que sea más plana hasta llegar a un nivel microscópicamente plano. En la metalografía se utilizan muchísimos insumos y recuerden, las normas me dicen qué yo debo de hacer, qué yo debo ir de consiguiendo con cada etapa, con cada paso, pero no me dice cómo, ni con qué insumo, ni con qué materiales. Entonces hay un montón de técnicas para ir logrando esos pasos. Y esto también va a depender de las características de la aleación que estemos trabajando, de la muestra de metal que estemos preparando para la metalografía. Aquí podemos ver discos de corte, cintas abrasivas. Aquí tenemos, estos son discos de pulido, que hay de diferentes, muchísimos materiales. Hay incluso que son que se sostienen magnéticamente, hay algunos que se pegan con adhesivo, hay otros que tienen una retención mecánica, un aro alrededor para sostenerla. Hay unas mesas de desbaste donde se usan este tipo de cinta. Podemos tener moldes para el encapsulamiento de resina, como podemos tener una máquina donde se utilicen premoldeados o en polvos para poder hacer los encapsulados, como vemos aquí. Pueden haber diferentes sustancias, medios acuosos, abrasivos, para hacer las etapas de pulido, ya sea grueso o final. Hay un montón de insumos que se utilizan. En el encapsulamiento, después que hacemos el desbaste, que quitamos todas las rebabas, las irregularidades macroscópicamente, así las profundidades y irregularidades de las superficies más notables, pasamos a encapsular nuestra muestra. En el encapsulamiento o montaje, los parámetros principales que debemos de controlar son la temperatura, el tiempo y la presión. La mayoría se hacen con máquinas que ya sean manualmente o automatizadas, donde se pone la muestra boca abajo, como podemos ver aquí. Ponemos nuestra muestra de metal. Encima de la muestra colocamos el premorde o la resina, ya sea termofija o termoplástica, en polvo o premoldeada encima del material. Cerramos aquí el cilindro, se sube esto, se comprime, ahí viene la presión, por X cantidad de tiempo y se le aplica temperatura para que este polvo que está aquí, esta resina, haga difusión, se funda, se moldee con mi piececita de metal y me queda encapsulada. Podemos tener, como ya le dije, resinas que son termofijas, como la resina fenólica, o podemos tener también termoplásticas. Hay algunas otras que son termoplásticas. También fíjense que no necesariamente tienen que ser en polvo, la resina o premoldeada. También puede ser como un acrílico. Incluso hay resinas epóxicas que vienen así también, que la mezclamos. Tenemos la resina, su catalizador, mezclamos, ponemos en el fondo nuestra piececita de metal y vaciamos con estos moldecitos. También esto es una forma de hacer el encapsulamiento. Normalmente esto requiere de un poco más de tiempo. Hay resinas fenólicas, acrílicas, dialil de talapto, resinas de dialil de talapto, resinas epóxicas, incluso hay resinas que son conductivas, que pueden ser fenólicas o de otro tipo, que tienen rellenos como cobre o grafito que son conductores. Estos son nombres comerciales de resinas, pero le quería mostrar un poco la variabilidad que tenemos. Podemos tener resinas termofijas o termoplásticas. Hay de diferentes tiempos. Fíjense aquí, el removal rate y el tiempo. La contracción también van a ser diferentes en cada uno de los tipos y cada una tiene una ventaja o una desventaja. Nosotros utilizamos, por ejemplo, la resina, la fenólica, la resina fenólica, pero probablemente por las características se parece más a esta que está aquí, pero las resinas fenólicas suelen tener una, entre las demás resinas,
suele tener una retención de los bordes suave. Entonces no es muy tan adecuada para retención de bordes o si queremos observar metalografía en el borde de la muestra. Ahí ya sería más apropiado otro tipo de resina para el montaje. Fíjense, les comentaba que la resina fenólica es la que utilizamos en el laboratorio. ¿Por qué? Porque es la más barata. Es muy fácil de usar. Viene en colores. Nosotros tenemos rojo vino, negro, verde, oscuro. El tiempo es muy bueno. En poco tiempo lo podemos hacer. De unos 5, si es premoldeado, 5 minutos. Si es en polvo, 7, 8 minutos. Eso es lo que se toma. No permite claridad, eso es una de las desventajas que tiene. Si queremos ver una pieza o necesitamos ver muy bien la orientación de la pieza, pues ahí ya la resina fenólica no nos permite hacer montajes transparentes como este que está aquí. Ya para eso sí tenemos que utilizar, estos son resinas termoplásticas, mientras que estas son termofijas. Es muy típico también que en el montaje ocurran problemas si el tiempo, la temperatura o la presión no están seteadas adecuadamente, pues nuestro encapsulamiento va a quedar mal. Y aquí tienen una pequeña tablita de troubleshooting de qué quedó y qué podría ser la causa y qué pudiéramos hacer para corregir ese problema. Aquí podemos ver las fisuras, grietas o vacíos que se debe a una alta presión interna debido a un rápido enfriamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para evitar esto? Pues aumentar el tiempo, hacer que se enfríe por un mayor tiempo, para que el enfriamiento sea más lento. Y así, ¿verdad? No se me quiebre internamente por esa presión interna de ese enfriamiento tan rápido. El esmerilado, antes nosotros hacíamos el esmerilado con una mesa de desbaste. Esa mesa de desbaste ya es bien vieja, tiene que tener ya unos 30 años. Ya yo tengo unos 10 años en el laboratorio. Tiene que tener ya más de 30 años, entonces ya los caminos no están tan derechos. Pero antes hacíamos el esmerilado en una mesa de desbaste con cinta de desbaste que se pone en estos caminos. Es importante que cuando utilizamos una mesa de desbaste nada más comemos en una sola dirección, o sea, pongo mi probeta aquí, lijo hacia adelante, levanto la probeta y vuelvo y empiezo, lijo hacia adelante, levanto la probeta. Ese es el procedimiento, nada más comer en una sola dirección. Otra técnica que se utiliza en todas estas etapas de esmerilado, pulido grueso, pulido final, es rotar la probeta a 90 grados cada vez que cambiamos de una lija a otra. Yo empiezo aquí, vamos a empezar con una lija 320 y lijo, levanto, lijo, levanto, lijo, levanto. ¿Qué pasa? Cada vez que yo pase la probeta, cada vez que elige la superficie, me van a quedar líneas en esa superficie. ¿Cuándo yo voy a saber que acabé ya con esa lija? Bueno, cuando yo vea que todas las líneas en la superficie de metal de mi muestra están en una sola dirección y tienen una sola misma profundidad. O sea, todas las rayas que vamos a ver son nada más de esa lija y van a estar en una sola dirección porque hemos estado lijando en una sola dirección. Entonces ya cuando tenemos eso parejito, lo más que podemos con esa lija, todas peinadas en una misma dirección, todas las líneas de lijado en una sola dirección y a una misma profundidad. Entonces ya terminamos con esa, podemos pasar a la siguiente. Entonces para pasar a la siguiente, rotamos nuestra probeta a 90 grados de forma tal que las líneas del lijado anterior ahora me van a quedar perpendicular a la nueva dirección de lijado. Entonces empiezo a lijar en esa nueva dirección, mientras que las líneas del lijado anterior están perpendicular. ¿Qué pasa? Esta lija, como es más fina que la anterior, me va a provocar líneas menos profundas que esta. Entonces, ¿cuándo yo voy a saber que acabé? Bueno, cuando yo vea que todas las líneas en mi muestra sean nada más de esta profundidad, de la lija, de la profundidad que me deja esta lija. Me tienen que desaparecer todas las líneas del lijado anterior que son más profundas. Se van a ver, se van a notar, porque van a ser más gruesas, más anchas, más profundas. Entonces, cuando yo logre borrar todas las líneas anteriores que van a estar perpendiculares también, atravesadas,
es cuando yo finalmente he acabado. Cuando yo borre todas esas líneas, me van a quedar entonces nada más todas las líneas en una sola dirección, la dirección de la última lija que le di, que es menos profunda, y van a ser cada vez más estrechas, menos anchas, van a estar más pegaditas unas de otras, y así cada vez vamos a ir bajando la rugosidad de la superficie. Aquí yo les agrupé los abrasivos que se utilizan para todas estas etapas. En la etapa de esmerilado y de pulido grueso es común utilizar el carburo de silicio, más en el esmerilado. Ya pasando al pulido grueso y pulido final, se introduce lo que es la lúmina, el diamante, la circonia y el silicio coloidal. Sobre todo estos últimos tres, diamante, circonia y silicio coloidal, son más exclusivos de la última etapa del pulido final. Bien, la lúmina, diamante, se utilizan también en lo que es el pulido grueso, así como el carburo de silicio. ¿De qué va a depender esto? Bueno, va a depender de la dureza del material, de la ductilidad que tenga. Vamos a ver al final un metalograma de Struwelts que me ayuda a esto. Dependiendo de qué aleación yo tenga, van a haber muchos procedimientos diferentes. No es lo mismo trabajar una aleación blanda como un cobre puro, 99% cobre, versus un acero que es mucho más resistente, mucho más duro también. Entre los parámetros que debemos de controlar en el esmerilado, pulido grueso, pulido final, es la presión o la fuerza que ejercemos al momento de pulir, de chocar nuestra superficie de metal contra el elemento abrasivo, la velocidad de giro relativo de los discos de pulido, de los discos abrasivos contra la muestra, y también la dirección del pulido. Esto que ven aquí en esta esquinita por aquí abajo son jeringuillas de pastas de diamantes que se utilizan para la etapa ya sea de pulido grueso o de pulido final, dependiendo del procedimiento en específico que sigamos. Hay muchas técnicas, como le dije. La norma me dice qué yo debo de conseguir en cada paso, pero no cómo. Entonces, por eso el cómo, hay muchos vendedores, fabricantes de equipo de metalografía que me dan sus recomendaciones, sus procedimientos recomendados basándose en las normas. Lo que son pulidoras, hay pulidoras manuales donde el operador sujeta la muestra, como vimos en imágenes anteriores, que estos discos dan en el disco para que estemos trabajando, ya sea esmerilado, pulido grueso, pulido final. Pero también hay pulidoras que son automáticas, que tienen un cabezal, agarran ellas la muestra y controlan aquí los parámetros de velocidad, etc. Aquí podemos ver microscópicamente la diferencia entre un diamante monocristalino y un diamante policristalino, abrasivos, elementos abrasivos, ¿verdad? Y este es el silicio coloidal. Nosotros utilizamos en el laboratorio, en el esmerilado, lo más típico que solemos utilizar son lijas de carburo de silicio, esas lijas de agua que venden en la ferretería. Hay lijas que son metalográficas especialmente para esto. ¿Por qué hay lijas especiales? Bueno, ya vimos que si salen desprendidos virutas del material o de la lija, me pueden rayar la superficie. Entonces, esa es la diferencia que hay entre las lijas que podemos encontrar en una ferretería normal y las lijas que venden especialmente para preparar una muestra metalográfica. Es la sujeción de los elementos abrasivos. Es más difícil que se desprendan esos cristales, esos elementos abrasivos de una lija metalográfica que de una lija de la ferretería. Entonces, se puede preparar con una lija de ferretería, pero hay que ser mucho más cuidadosos para poder hacer bien el procedimiento metalográfico. Entonces, en lo que es el pulido grueso, podemos utilizar lijas metalográficas en específico de 600, 800, 400. O también se puede utilizar una pasta de diamante con un micro extender, un lubricante. Y para el pulido final, en el pulido grueso también podemos utilizar un paño en específico, Tex-Mex u otros que son de ciertos polímeros,
con agua destilada y alúmina o la pasta de diamante, el micro extender que ya le había mencionado. Para el pulido final utilizamos o el silicio coloidal, también puede ser el agua con alúmina. Hay alúminas de diferentes micrajes, hay alúminas que son bien pequeñitas, o sea que por eso le mencioné alúmina tanto en el pulido grueso como el pulido final. También los paños me pueden ayudar utilizando el mismo abrasivo, digamos la misma alúmina con la misma granulometría. Si yo uso un paño u otro, eso me puede ayudar a tener diferentes terminaciones en cuanto a la rugosidad de la superficie. Fíjense de metallographic.com algunas recomendaciones de el pulido. Si vamos a metales no ferrosos suaves, con una lija de carburo de silicio de 320, luego pasar a una 400, luego una 600, luego una 800 y terminar con una 1200. Si es un metal ferroso suave, empezar por una 240. Fíjense cómo es más duro, vamos a empezar con una lija abrasiva más áspera, más gruesa, una 240. Luego la secuencia 320, 400, 600, 800, 1200. Antes, vamos a ver, en un inicio le estoy hablando de hace más de 10 años atrás, utilizábamos nada más lijas de carburo de silicio y la alúmina con el agua destilada. Eso era todo lo que utilizamos. Y utilizamos un paño de pelo para la última etapa del pulido final. Lijas de carburo de silicio en el desbaste, lijas de carburo de silicio ya circulares en una pulidora para el pulido grueso y terminamos el pulido final con alúmina y un paño de pelo. Luego cambiamos nuestro procedimiento, adquirimos otros productos y cambiamos nuestros procedimientos a utilizar carburo de silicio nada más para el esmerilado, el desbaste esmerilado. Luego utilizamos lo que era agua destilada con alúmina tanto para el pulido grueso como para el pulido final, utilizando discos diferentes, paños diferentes. Ok, entonces después finalmente actualizamos a otro procedimiento que fue mucho más efectivo. Compramos pastas de diamantes, el micro extender, la sílica coloidal. Introducimos este nuevo procedimiento donde hacíamos el esmerilado con lijas de carburo de silicio en una pulidora. Ya quitamos la mesa de desbaste. Luego pasamos a hacer el pulido grueso con la pasta de diamante y el micro extender y un paño especial Tex-Mex que tiene como una textura como si fuera de un folder de estos amarillo manila. Y finalmente terminábamos el pulido final con el silicio coloidal y un paño de pelo. Actualmente variamos entre estos dos procedimientos y utilizar la alúmina, agua destilada y alúmina para el pulido grueso, pulido final, o a veces utilizamos la pasta de diamante con el micro extender para el pulido grueso y el silicio coloidal para el pulido final. Yo les quise dibujar aquí un poquito qué era lo que se iba consiguiendo en esas etapas. Digamos que en la etapa de esmerilado dejamos la superficie aquí. Fíjense que hay ciertas hendiduras, rayas en la superficie, porque microscópicamente todavía no está paralela. Macroscópicamente la podemos ver una superficie no tan rugosa, algo suave, paralela, macroscópicamente paralela. Luego ya en el pulido grueso, fíjense que sí ya le quitamos, no son tan anchas esas hendiduras, esas líneas de lijado que tenemos, son menos profundas y menos anchas y están más dispersas. Entonces ya finalmente en el pulido final ya sí obtenemos esa superficie microscópicamente lisa, paralela, plana.
Al inicio vamos a tener, fíjense, una microestructura alterada. ¿Por qué? Por el corte, el calentamiento. Por eso es que cada vez vamos como bajando, 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 refrigerando y bajando la cantidad de material que estamos removiendo de la superficie del material para ir evitando modificar esa microestructura. Al principio sí es bien intenso, con el corte vamos a modificar superficialmente la microestructura, pero por eso se hacen las siguientes etapas de pulido, ¿verdad? Para remover esas capas que han sido deformadas plásticamente y llegar a esa microestructura íntegra que está debajo de esas capas endurecidas. Uno de los problemas que es lo más típico que encontramos en el laboratorio, que ocurre luego de pasar por una de estas etapas de desmerilado, pulido grueso, pulido final, es que cuando ponemos nuestra imagen en el microscopio antes del ataque químico, antes de pasar a microatacar la muestra con la CTM 407, son las colas de cometa. Si te salen cola de cometa, esto no impide que se vea la microestructura después del ataque químico. Se va a ver, y se lo digo siempre a los estudiantes, pero esto sí nos indica que en el pulido hubo algo que no fue tan óptimo. ¿Y qué pasó? Bueno, el último pedacito, vamos a mostrarle aquí con el anterior, fíjense, miren aquí, imagínense, esto es un grano. Fíjense que todo esto son granos, pero llega un momento en el que me queda el último pedacito de un grano por arrancar, por desprender, por llevarme. Entonces, si yo hago demasiada presión en esta etapa del pulido final, se me va a arrancar este pedazo que está aquí y al salir, estamos lijando hacia allá, al salir me va a dejar una raya, una estela de por donde se arrancó en la dirección en la cual salió. Y por eso se me forman estas colas de cometa. Mírenlo ahí. Esto, ahí salió, yo le digo, el último culito de un grano. Y al ser arrastrado me deja esa estela, esa cola de cometa. Así se forma la cola de cometa. Entonces, ¿cuáles son una de las recomendaciones que me da Struer? Si me ocurre esto, bueno, disminuye la fuerza del lado. O mire, aquí también le dice, durante el pulido, usa la misma velocidad rotacional. O sea, no podemos utilizar diferentes velocidades. Creo que se lo había comentado antes, que es importante que la presión de trabajo, de lijado, sea uniforme en las etapas de esmerilado, grueso y pulido final de nuestra muestra. No podemos, por eso incluso no se recomienda que trabajen diferentes personas una misma muestra. Debería ser todo el proceso una misma persona para que sean homogéneos o iguales los parámetros de presión, de velocidad durante todo el proceso. Ya finalmente atacamos químicamente con la E407. En la E407 hay dos tablas que son las más importantes. Una primera tabla ubicamos la aleación que nosotros tenemos y en una segunda tabla pasamos a identificar, según la aleación que yo tengo, cuáles serían las soluciones que yo pudiera utilizar para el ataque. Entonces, dependiendo de la solución, me dice, perdón, eso es en la primera tabla. En la primera tabla me dice, estas son todas las aleaciones de metales que existen. Hay una clasificación que está en orden alfabético. Si vamos a buscar el acero, por ejemplo, vamos a encontrar que el acero va a ser hierro, Fe-carbono, o sea, aleaciones de hierro con carbono. Eso es el acero. Y hay una acotación que dice con un por ciento de carbono menor a un 4%, creo que dice la norma. Entonces, para estas aleaciones de hierro con carbono con un porcentaje menor de carbono a un 4%, hay un X cantidad de soluciones y me dice todos los numeritos de las soluciones. Esa es la primera tabla. También en la primera tabla me dice, depende de lo que yo quiero observar, cuáles son las soluciones. Todos empiezan en general para yo poder ver la microestructura en general, pero hay otras que son para ver la presencia de cierta fase o alguna inclusión que ya vienen de segundo dadas abajo. Entonces identifico mi aleación,
ya sé cuál es el número de la solución con la cual la tengo que atacar y luego me voy a la segunda tabla. En la segunda tabla me dice cuáles son los ingredientes para yo preparar esa solución. Por ejemplo, el nital, creo que es la solución número 54 de la ASTM 407, si no lo tengo mal en la cabeza ahora mismo. Y esa solución 54, cuando nos vamos a la segunda tabla, nos dice que para yo preparar esa solución tienen que ser de 100 a 95 mililitros de etanol con de 1 a 5 mililitros de ácido nítrico, HNO3. Entonces, el nital es una solución de alcohol, de etanol con ácido nítrico. Es ácido nítrico, ¿verdad? Diluido de un 1% a un 5%, dependiendo de la proporción de la cantidad que se utilice de etanol y ácido nítrico. Entonces esa es la solución más conocida, más típica con la cual se atacan los aceros, no falla. Y nos desvela de pasar a tener una observación de la microestructura así, del pulido final, atacamos químicamente y ya nos saldría algo como estas imágenes que están aquí. Esto es una metalografía perfectamente hecha. Fíjense que lo único que se ve como medio borroso es esta franja de aquí, pero aún así me permite ver bien el tamaño de los granos y los límites de grano, versus esta que yo diría, esta imagen yo la busqué de internet, no sé realmente quién la hizo, no profundicé en investigar los datos, pero estas imágenes así mismo lo hemos obtenido pim pum en el laboratorio. Pudiera ser perfectamente una imagen de una aleación de cobre sacada del laboratorio. ¿Qué pasó en esta imagen? ¿Por qué se ve tan borrosa? Fíjense que lo único que se ve en enfoque es como este centro de aquí. Bueno, esta probeta le faltó paralelismo. Fue perfectamente pulida y atacada químicamente porque fíjense que en este centro se ven los límites de grano y podemos ver los tamaños de grano, pero esto se ve borroso y esto se ve borroso. ¿Por qué? Porque este lado de aquí está más abajo y este lado de aquí está más alto. Está inclinada la probeta, no está paralela con respecto al objetivo. Entonces por eso nada más se ve esa sola franja en enfoque y ambas esquinas, tanto por aquí y por aquí, esta está muy bajita, esta esquina está muy alta, está desenfocada, fuera de la distancia de enfoque. Fíjense que en esta muestra se trabajó todo bien, lo único que no se cuidó fue el paralelismo de la superficie y por eso no se pudo obtener una buena imagen o un buen análisis para yo poder determinar el número de tamaño de grano a partir de esa imagen. Es casi imposible determinarla a partir de esta imagen. Eso pasa mucho en el laboratorio, sobre todo con el cobre, que es más blando que el acero, que se suelen inclinar, torcer mucho más fácil. Una técnica que realmente yo no he visto esto en ningún lado, lo hice para ayudarlo a los estudiantes con este problema que era muy común, es que a veces le colocamos un nivel del lado de atrás de la probeta o les facilito un nivel para que a medida que van lijando o cambiando de una etapa a otra vayan verificando si no se han torcido, si están trabajando bien paralelamente en la superficie. Si detectamos que estamos inclinando la superficie de nuestra probeta, pues la podemos arreglar en las siguientes etapas, pero sabiendo dónde es que tenemos que hacer un poco más de presión para poder enderezar esa superficie. Aquí tienen diferentes imágenes de cómo se vería la metalografía. Obviamente para conseguir estas imágenes necesitamos ciertos filtros. Nunca por hacer un microataque y ponerlo va a ver algo así. De estas fases con filtros o ciertos colores en particulares que me ayudan a separar o a identificar unas fases de otras. Aquí pueden ver imagen. Esto ya sería con software de computadora, ¿verdad? Dibujando los límites de granos. Hay diferentes técnicas, como yo les comenté, de cómo se puede determinar el número de tamaño de grano. En la CTM 112 me habla de 5 métodos diferentes.
El método más común, más típico, es el método planimétrico de Geoffrey, que me dice que yo voy a seleccionar en la imagen una pulgada cuadrada, un círculo, un área de un círculo de una pulgada cuadrada. En ese círculo yo voy a contar cuántos granos enteros tengo y cuántas mitades. Las mitades son los granos que se me parten por el círculo, que no quedan completamente dentro del círculo con todo su límite. Entonces cuento cuántos enteros, granos enteros tengo, cuántas mitades tengo. Y esto, el primer numerito que se saca sería n grande, que es el número de granos por pulgada cuadrada de ese conteo. Cuento los granos enteros, cuento la mitad y lo divido entre mi pulgada cuadrada que tengo ahí y voy a tener n grande, n sub a, como está en la CTM E112. Y luego con una formulita aplicamos, sustituimos este valor del número de granos por pulgada cuadrada y obtenemos lo que sería, si utilizamos una imagen normalizada a 100x, el número de tamaño de grano CTM, que es una n chiquita. Vuelvo y les repito, no es solamente ACTM que tiene normas para determinación de número de tamaño de granos, hay otras también. En el manual ustedes tienen el ejemplo de la UNE, que son las normas españolas. En la UNE el tamaño de la imagen normalizado son 75x y no 100x como en la CTM. Tomen eso en cuenta. Entonces, les comenté que dentro del análisis el parámetro más importante, más básico que se puede determinar es el número de tamaño de grano, con ciertas informaciones que son sensibles para el buen cálculo de este parámetro, como es la magnificación, las dimensiones de la imagen a escala real y o el área que estamos observando de la foto. También pueden ser mediciones de espesor de capa o de recubrimiento o la identificación de ciertas fases. Normalmente para la identificación de fases en particulares se utilizan atacantes y filtros específicos en el microscopio. Aquí pueden ver lo que sería un recubrimiento, esta es la parte ya de la resina, del encapsulamiento. Aquí se ve un recubrimiento, esto puede ser perfectamente una capa de galvanizado porque se ve que es un acero hipotectoide, porque se puede observar que tiene más ferrita que cementita y casi incluso no tiene granos perlíticos, está casi todo en cementita. Es muy probable que esto sea una capa, un recubrimiento de galvanizado. Y fíjense ahí cómo podemos medir esa capa, ese recubrimiento. También se puede utilizar la metalografía como control de calidad para soldadura. Fíjense aquí esto es una soldadura. Se mide lo que es la zona afectada por el calor, que ustedes lo conocen esto de la teoría. Y también se mide muchas veces la penetración, las distancias, las profundidades de esa zona de calor, de el cordón de la soldadura. Se miden diferentes y se pueden observar diferentes cosas a través de la metalografía. Ya depende del caso en particular. Inclusiones es un ejemplo, como en esta imagen que vemos aquí, donde se ven inclusiones de grafito en aceros de fundición. Podemos identificar diferentes distribuciones de las fases, que esto también me va a hablar del comportamiento que va a presentar esa microestructura. Aquí podemos ver una perlita fina versus una perlita gruesa. Y ya para concluir, les mencioné anteriormente el metalograma de Struer. Me parece una herramienta bastante útil que nos ayuda a saber qué procedimiento yo pudiera aplicar en las etapas de la preparación de las muestras, según las características que tenga la aleación que yo deseo observar, evaluar a través de la metalografía. Las aleaciones de aluminio que nosotros trabajamos en el laboratorio caería en la zona 1. En la zona 1 le toca un procedimiento A. Entonces, normalmente tiene una gran utilidad o puede tener, fíjense, también poca utilidad, pero en general como tiene poca dureza, estos son los aluminios.
Las aleaciones de cobre, que suelen ser cobre casi puro, 99.8.9% de cobre, caerían en la zona 2 de este metalograma para aplicar el procedimiento B. Aquí caerían nuestras aleaciones de cobre que tratamos típicamente en el laboratorio, y las aleaciones de acero caerían en la zona 4, que sería con el procedimiento C. A mí me parece bastante interesante este metalograma. Vieron algunos de estos enlaces en las presentaciones anteriormente, aquí se los resumo. Hay un montón más de guías, técnicas, recomendaciones, buenas prácticas por diferentes manufactureros, pero aquí yo les quise traer las que me parecen más interesantes, más prácticas a la hora de yo querer ejecutar una metalografía y poder hacerla exitosamente. Ahí tienen también una página que no le había mencionado anteriormente, es la ASM Internacional, que es una asociación de materiales. Ellos ahí también tienen muchísima información acerca de los materiales, muy valiosa. Metallography, que es de metalografía, y ellos tienen eh, muchos papers, manuales, brochures, con informaciones prácticas, técnicas para la ejecución. Igual lo tienen la mayoría de los fabricantes de equipos, de insumos de metalografía, como lo es Boehler, como lo es Struers, como lo es Leco también. Bueno, nada, espero que les sea útil, que les haya podido brindar informaciones nuevas que no puedan encontrar o leer en otro lado. Esto es un tema muy extenso. Como inicié esta presentación, para mí es una ciencia totalmente el estudio de los ensayos metalográficos. Hasta la próxima. Espero que estén bien.